nosotros. Así que vamos dando inicio. Ahora 5:05 Buenos Aires, a 5 minutos del anuncio, ¿no? Del inicio del webinar. En primer lugar, bueno, hablar de un poco de lo que nos convoca el día de hoy. Vamos a estar hablando con los autores del artículo La oscilante incapacidad de la oposición venezolana en la disputa por el poder subnacional entre 2008 y 2022. El artículo fue publicado por la revista Elecciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, que bueno, tiene esta publicación académica y en este caso le da cabida a asuntos de interés subnacional. En ese sentido, bueno, los 4 autores de este artículo parten de la premisa, y luego Juan, Estefanía, si me equivoco o no es así como lo digo, obviamente lo aclaran en sus exposiciones, de la premisa de que no existe, digamos, el mismo nivel de competitividad de la oposición venezolana a nivel nacional y a nivel subnacional. Esto responde a distintos factores que son analizados a lo largo del artículo. En primer lugar, obviamente, el contexto autoritario en el que se da esta competición y cómo este influye en la competitividad de la oposición, y luego en cuestiones que tienen que ver con coordinación o falta de coordinación entre las fuerzas que no son oficialistas para alcanzar, bueno, resultados óptimos en materia electoral. Esto brevemente, digamos, es lo que se aborda con mucha data muy interesante, y además yo creo que es importante también saludar este esfuerzo porque los análisis de Venezuela normalmente a nivel electoral se dan a nivel nacional y se habla muy poco a nivel subnacional, a menos de que se den situaciones como por ejemplo lo que pasó en la elección del año pasado en Barinas, ¿no? Donde se desconocieron los resultados y se volvió a hacer una elección, o en aquel caso, si no me equivoco, el año 2017, esa elección en el estado Bolívar, ¿no? Donde se documentó por primera vez un fraude, digamos, clásico, en el que se cambiaron los resultados electorales con respecto a las actas que fueron emitidas por las máquinas de votación. Y en este caso, bueno, se da un análisis interesante sobre cuáles son las capacidades de coordinación de la oposición o de las fuerzas opositoras, una oposición cada vez más diversa, más fragmentada, y esto también tiene su correlato en la competitividad con respecto al oficialismo, ¿no? Así que, dicho esto, yo brevemente presento a los articulistas. Nos va a acompañar el día de hoy Estefanía Vitale, que es economista de la Universidad Católica de Venezuela, es magíster en gerencia pública por el IESA y es candidata a doctora por parte del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. También nos acompaña Juan Manuel Trac, que es investigador independiente, actualmente en México, es doctor en procesos políticos contemporáneos y magíster en ciencia política por la Universidad de Salamanca, es consultor en análisis de datos e investigador independiente. También va a estar Guillermo Tela Veledo, de la Universidad Metropolitana de Venezuela, politólogo y doctor en ciencias políticas, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana. Y más tarde se nos va a unir Marian Jiménez, de la Universidad de Oxford, donde actualmente es Marie Sklodowska-Curie Fellow en la Universidad de Oxford y también en el Wilson Center. Tiene un doctorado en política por el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, y es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Goethe de Frankfurt. Ellos 4, bueno, son los autores de este artículo que recomiendo, que está en la página web de la OMPE, en la sección de la revista Elecciones. Y sin más nada que decir, ahora sí, Estefanía, te doy la bienvenida y te doy la palabra para que empiecen con la exposición. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quería agradecer precisamente a Transparencia Electoral, en particular a Jesús Delgado. Asimismo, queremos agradecer a la Conferencia Americana
de organismos electorales subnacionales para la transparencia electoral. Y muchísimas gracias a todos ustedes por este interés y estamos muy contentos porque precisamente la publicación de este artículo ha despertado mucho interés y digamos que esa es la idea, ¿no? Que funja como un insumo para entender lo que pasó y si además puede servir para las oposiciones venezolanas y para otros casos este artículo, bueno, estaremos todavía más satisfechos, ¿no? Entonces, digamos que entre tantas preguntas que uno se plantea, ¿no? En la dinámica del proceso político en Venezuela, mis colegas y yo, por supuesto, hemos conversamos en tantas ocasiones, es decir, bueno, hemos observado a lo largo de todo este tiempo que, de hecho, el chavismo no se había consolidado a lo largo de estas últimas décadas. Sin embargo, dentro de esa narrativa ya había un chavismo invencible cada vez que, en efecto, iba ganando elecciones en todos los niveles de gobierno. Entonces, digamos, se produce una narrativa de un chavismo invencible y de una posición que no puede con ello. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Es verdad, el chavismo ha ganado de forma abrumadora elecciones presidenciales, elecciones subnacionales, algunos de los referéndums, y también es cierto que la oposición, por su parte, y grupos de oposición, han dado la lucha de diferentes formas, con diferentes estrategias políticas, institucionales, extrainstitucionales, han sido capaces de movilizar a la ciudadanía, a la sociedad, asimismo de participar en una serie de elecciones a lo largo de todas estas décadas, al igual que también ha apelado a estrategias de boicot electoral, así como otras estrategias extrainstitucionales. Entonces, nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿qué pasa en el terreno subnacional? Y hay que tomar en cuenta que en Venezuela se inició la descentralización política en el 89 y desde entonces los gobernadores, nuestro foco es la unidad subnacional de las gobernaciones. Hay que tomar en cuenta que en el sistema político desde entonces los gobernadores asumen un rol muy importante y no en vano el chavismo sabe eso y ha incurrido en acciones para tratar de recentralizar el poder. En algún momento dado, además, se crea la figura de la nueva geometría del poder y han incurrido en una serie de acciones donde han logrado disminuir los ingresos que se les transfieren a las gobernaciones, a las alcaldías, haciendo target también a las de oposición, al igual que otras acciones ya más directamente vinculadas a la inhabilitación de, por ejemplo, candidatos para las elecciones subnacionales, la creación de protectorados que son instancias controladas por el poder central para competir con gobernaciones de oposición, bajo liderazgo opositor, así como cualquier otro artificio. Entonces, con esto queremos decir que el terreno subnacional ha sido importante para la disputa del poder, y eso el chavismo, digamos, lo ha sabido. Entonces, que además hemos recogido y que cualquiera de ustedes que tiene la curiosidad y ha leído o ha revisado la literatura al respecto sobre qué pasa en las autocracias con respecto a las elecciones. Las autocracias contemporáneas en efecto no han excluido la posibilidad de celebrar elecciones y esto también abarca las elecciones subnacionales. Los autócratas han estado interesados en utilizar este tipo de elecciones. ¿Para qué? Bueno, para recolectar información sobre sus seguidores, sobre sus opositores, también una forma de intimidar, también una forma de aumentar su popularidad, aún siendo autócratas, y por supuesto, en la medida de que puedan controlarla sin incurrir en altos costos, que en efecto eso es lo que evitan con esta parcial apertura, evitan los grandes fraudes, tratan de evitar a lo máximo posible medidas de represión
No obstante, lo que se ha observado en una evidencia empírica y en el caso venezolano, que llega un momento dado en que sí, evidentemente, incurren en acciones represivas, ya sea a nivel físico o ya sea a nivel legal. Entonces, ¿qué tenemos en ese sentido? Bueno, estas autocracias electorales permiten elecciones. Eso no termina de resolver los dilemas que una oposición de pronto podía tener frente a sí misma, con las autocracias clásicas. En efecto, las oposiciones en sistemas autoritarios hoy en día sí se enfrentan a grandes dilemas. Dos grandes dilemas para rescatar: oponerse o salirse. Y yo creo que la oposición frente a una serie de elementos y frente al terreno subnacional también se plantean esos dilemas, porque tienen que incurrir en un análisis de costo-beneficio, un cálculo político recurrente, porque hay unos riesgos, ¿no? Hay unos riesgos de ser oposición, hay unos riesgos individuales, hay unos riesgos colectivos. Esto para resumir. Luego está el otro dilema, el dilema de coordinarse o no coordinarse. O sea, ya las oposiciones encarnadas en diferentes grupos y partidos políticos, evidentemente, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier sistema político, necesitan recurrentemente reorganizarse, conocer a sus bases, volver a fortalecerlas. Tienen que incurrir en una serie de cosas que son inherentes a los partidos. Cuando estamos frente a sistemas autocráticos, evidentemente también surgen, digamos, otras tareas a cumplir. ¿Cómo me coordino yo con mis pares para poder maximizar las probabilidades de lograr mayor terreno, ¿no? Lograr avanzar en el terreno político? Y esto también abarca digamos, el sistema subnacional. Y eso supone una serie de dilemas, porque además tienes que cumplir con tus objetivos políticos como oposición y tienes además un objetivo, una dimensión superpuesta a esta, que es cómo se dividen las oposiciones y a su vez coordinarse con sus pares y cumplir con objetivos de escala nacional sin abandonar los objetivos regionales, por ejemplo. Entonces, hemos revisado la literatura y por supuesto que digamos, analizando y transformando los datos disponibles electorales en el caso de Venezuela, tenemos frente a nosotros que en el caso venezolano es un caso que refleja efectivamente todo eso que hemos comentado y que están insertadas en la literatura sobre el tema. Entonces, me voy a permitir compartir una lámina donde vamos a ver las cifras y aquí de pronto podemos tener mayor idea sobre qué es lo que ha pasado a lo largo de todos estos años, ¿no? Un segundo, ya va. Déjenme un tico que no consigo aquí la lámina en el share. Aquí está. Este gráfico es el gráfico principal de nuestro trabajo. Es un gráfico muy ilustrativo a dos escalas, porque el primer gráfico lo que mide a lo largo del tiempo es el número de gobernaciones entre el oficialismo y el no oficialismo. El no oficialismo son todos los grupos digamos, oposición diferentes a los partidos de PSUV y aliados del partido del gobierno venezolano, que es el PSUV. El gráfico de abajo ilustra el porcentaje de los votos populares obtenidos por cada uno en cada evento electoral. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, en el 98 y en el año 2000? Bueno, aquí tenemos un grupo no oficialista que de forma fragmentada participó en esos eventos electorales y, bueno, logró un buen número de gobernaciones. El 98 en el 98, 18 gobernaciones, que es el inicio del gobierno de Hugo Chávez. En el 2000 ya cae a 8, pero digamos, frente a los números que vienen por delante, no es un mal número. En cambio, a lo largo del tiempo, el chavismo va fortaleciéndose y va obteniendo un mayor número de gobernaciones. Hay que tomar en cuenta que en el 98 y en el año 2000, el chavismo todavía no había logrado, digamos, imponerse de forma hegemónica, no contaba con los ingresos petroleros que gracias a la subida del precio petrolero en 2003 logra luego contar con ese ingente de ingresos
para luego expandir el gasto público en adelante. En el 98 y en el 2000 ese no es el escenario. Entonces, digamos que la oposición de forma fragmentada más o menos pudo obtener un buen desempeño. Eso comienza a cambiar a lo largo de los años. Nosotros nos enfocamos desde el año 2000 porque consideramos que ya bajo el análisis, ya ese año, el sistema político había cambiado de una democracia imperfecta a un sistema híbrido. Para el año 2008, en comparación con el resto, las oposiciones incurren en una instancia de coordinación informal. Para ese año hay que tomar en cuenta que en 2007 el chavismo, hay que tomar en cuenta el contexto global en el cual se insertan cada año. 2007, Hugo Chávez y su partido ofrecen un referéndum constitucional donde, entre otras, está incluida la reelección indefinida. Pierden. Hugo Chávez entiende las razones por las cuales pierda, entre otras, que debía incluir en esa fórmula a todos los cargos de elección popular. Propone una enmienda en 2009 para precisamente aprobar o no la reelección indefinida para todos los cargos. Esto incluye también a los gobernadores. En el interín hay en agenda un evento que es la elección de gobernadores del 2008. Y entonces en el marco de 2008, en el marco de esa enmienda constitucional, el gasto público, ya contando con unos grandes ingresos fiscales, aumenta brutalmente. Hay un reseteo de la estrategia política en el caso del chavismo y logran maximizar el número de gobernaciones. Luego en el año 2012 tenemos un año particular porque hay elecciones presidenciales, es la última elección en la cual se mide Hugo Chávez, y hay elecciones 2 meses después de gobernadores. Este año es muy llamativo porque la oposición finalmente logra una instancia de coordinación formal como es la Mesa de la Unidad Democrática. En octubre se celebran las elecciones presidenciales, pierde la oposición. Ya 2 meses después, digamos, hay una desmovilización de las bases de la oposición. Estamos además también frente a una expansión brutal del gasto público equivalente al 50% del PIB. Entonces, digamos, hay todos unos elementos de economía política que, si bien la oposición finalmente logra una instancia de coordinación para maximizar esas probabilidades y obtener un mayor número de gobernaciones, no lo logra, pero hay que tomar en cuenta, digamos, la variable de la elección presidencial. Luego, para el año 2017, ¿qué ocurre en ese momento? 2015 es un año de victoria para la oposición, logra ganar gracias también a la regla de la mayoría, las 2/3 partes del poder legislativo, de las elecciones parlamentarias. Para el año 2016 estaban en agenda las elecciones de gobernadores. El chavismo posterga, el oficialismo, ya bajo el mandato de Maduro, posterga esas elecciones. Y entre otros factores hay un dilema muy importante, muy sustantivo, sobre qué estrategia desde la oposición asumir, ¿no? Se viene de la gran victoria. Yo creo que esa gran victoria de las legislativas en 2015 nublan un poco el camino a los líderes y la dirigencia opositora y asumen, los diferentes grupos asumen diferentes estrategias, entre si convocar un referéndum revocatorio, entre si más bien pelear por las elecciones regionales o entre lo que en efecto básicamente es lo que pasa ya en 2017, convocar las protestas para solicitar la renuncia inmediata de Nicolás Maduro. Lo cierto es que en efecto se crea una fragmentación estratégica de la oposición. En 2017 finalmente se celebran de forma tardía las elecciones de gobernadores y de todas maneras el chavismo lo que muestra una vez más que lo logra en 2008 y en 2009 es reparar su derrota electoral de 2015, aplica una instancia innovadora de manipulación electoral como son unos puntos de registro, unos puntos rojos de registro con un carnet, el carnet de la patria, que es una instancia paralela a el instrumento oficial
de identificación para el caso de Venezuela, que es la cédula de identidad, frente a ciertos centros electorales, sobre todo vinculados a la base electoral natural del chavismo, y esto tiene además una interconexión con una bolsa de alimenticia subsidiada por el gobierno. Lo cierto es que frente a esa elección, frente a la dispersión estratégica que muestra la oposición y digamos, este componente importante de manipulación electoral, la oposición solo logra ganar 5 gobernaciones. ¿Qué pasa en 2021? Bueno, pasan una serie de años. En esa serie de años, la oposición apela al boicot electoral para las elecciones presidenciales en 2018, también para el año 2020, para el ciclo electoral que correspondía a las elecciones de legisladores. Y en 2021 tenemos a una oposición que, luego de haber implementado una estrategia como fue la del gobierno interino, donde se incurrió a una serie de estrategias muy divergentes entre sí, estrategias extrainstitucionales, estrategias de ir a una negociación con el gobierno, pero no sin antes intentar acorralarlo a través de las sanciones, a través de estos boicots, de decir yo no me mido más. Bueno, una vez que esa instancia de gobierno interino no rinde frutos en el sentido de su objetivo principal, que era el cambio político, en 2021 tenemos una posición nuevamente fragmentada. No obstante, hay unos casos especiales en ese sentido, que luego Juancho Trac les va a comentar más adelante, como es el caso de Barinas. Pero lo cierto es que tenemos aquí frente de nuevo este gráfico. Tenemos que la oposición ha logrado unos porcentajes de votos a lo largo de todos estos comicios electorales a nivel subnacional de gobernaciones importantes, pero que en la práctica no ha logrado maximizar, digamos, ese potencial medido en ese porcentaje de votos con el número de gobernaciones. Entonces, digamos, ¿qué tenemos nosotros frente a esto? Bueno, tenemos estos grandes números, y ¿qué quisimos nosotros? Bueno, indagar mucho más. Entonces, por supuesto, apelamos a lo que la literatura ha ofrecido, cómo medir, ¿no? Cómo medir, digamos, la competitividad y el nivel de fragmentación a nivel subnacional, pero además hicimos unas innovaciones para poder medir digamos, el potencial de la oposición frente a un grupo que está en el poder bajo un sistema autoritario que está consolidado. Entonces, hemos construido además una herramienta para poder ilustrar, para poder entender qué fue lo que pasó allá adentro, y es lo que Juan Manuel Trac nos va a explicar ahora. Para concluir ya, ¿qué tenemos? Tenemos a una oposición que, digamos, ha tenido que enfrentarse a una serie de eventos muy, muy diferentes entre sí, a una serie de hitos desde el 98 a 2021, que por desconocimiento, por precisamente esos hitos que son tan abrumadores, por un asunto de economía política, de incentivos además dentro del seno de la oposición, por falta de recursos cuando de pronto había una mayor posibilidad de hacerle frente al chavismo a nivel subnacional antes de su consolidación, tenemos que no pudo aprovechar su potencial. Entonces, al final del día lo que queremos es, con las cifras, hemos utilizado los nuevos índices, las herramientas que nos dan Data Science hoy en día, para poder ilustrar qué fue lo que pasó en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. Yo, antes de darle el paso a Juan, solo decirle a Carlos, que levantó la mano, y al resto de participantes que quiera hacer preguntas, comentarios, que después de que culminen las presentaciones, allá abrimos el espacio para preguntas y comentarios, y hablamos un poco de los hallazgos del artículo. Adelante, Juan. Vale, perfecto. Sí, gracias, Estefania, por ese espectacular resumen de tanto del problema que te queríamos investigar y cómo
cómo además lo pudimos incorporar, ¿no?, al análisis del comportamiento y de los gobiernos autoritarios, pero que celebran elecciones. Es decir, nosotros estamos conscientes que no es un análisis electoral tradicional, en el sentido de que solo se mide los resultados electorales como si la elección fuese mínimamente libre, justa y competitiva, sino que las elecciones en el marco de un autoritarismo electoral tiene unos matices diferentes, ¿no? No solo en términos de las condiciones que ya describió Estefania, sino de los dilemas que tanto para el gobierno como para la oposición representan unas elecciones que en definitiva son poco o nada competitivas, ¿no? Pero si siguen celebrando y para hablar claro, le sirven a ciertos objetivos para cada uno de los grupos. Es decir, para la oposición tiene unos objetivos, si abraza una estrategia en la cual la lucha es electoral, dependiendo además de cuál es la posición de esa oposición, y para el gobierno tiene otros objetivos. Entonces creo que ese resumen ha sido bastante profundo, pero hay que ver los datos también. ¿Ok? Entonces voy a compartir en pantalla un momento. Primero voy a que veamos algunos otros datos, además de los que presentó Estefania, y luego vamos a pasar a una herramienta que hemos preparado para este panel. A ver, compartir pantalla. Aquí, compartir. Vale. Vamos a ver si consigo el gráfico, porque aquí... Bien, aquí estamos viendo los porcentajes de participación. Según estados, lo primero que vemos es gran variabilidad. ¿Ok? Hay una importante variabilidad en términos de participación política, y vemos como Cojedes, Barinas, Yaracuy y Nueva Esparta son estados con altos niveles de participación, y vemos que son 3 de los 4 en donde la oposición tuvo mejores resultados electorales. Si bien esto no lo exploramos a fondo en el trabajo, nos da pistas también sobre la importancia, ¿okay?, de la participación electoral para lograr mejores resultados electorales. Bueno, este es el mismo gráfico en otro formato. ¿Ok? Vamos a ver cómo es, un poco, discúlpenme aquí, cómo es la competitividad del candidato y del partido. Es decir, nosotros tenemos dos niveles, y una de las complejidades de analizar elecciones en Venezuela es que tú tienes una gran cantidad de partidos, pero esa gran cantidad de partidos apoyan a una gran cantidad de candidatos, pero hay grandes alianzas, ¿no? Entonces, lo que es la competitividad del candidato y de los partidos son diferentes, ¿no? Y la alianza más grande va a ser la alianza del segundo candidato, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es esto es competitividad por candidato y competitividad por partido, en donde haya menor diferencia, es decir, donde la barrita sea más baja, la diferencia entre el gobierno y la oposición es más pequeña, y por lo tanto la elección es más competitiva, ¿no? Entonces vemos Delta Macuro, es un caso clásico en donde la elección es poco competitiva, toda vez que el gobierno siempre domina esa elección, tiene mayores niveles de votos respecto al segundo lugar. Entonces, tanto para el candidato, la diferencia entre el primero y el segundo es de 38%, y entre el primer y el segundo partido es del 43% para el 2021. Estamos hablando de 2021, ¿ok? Aragua, ¿ok? La competitividad del candidato, es decir, entre el primero y el segundo es 31%, aunque entre el primero y el segundo partido es un poco menor, ¿ok? Aquí esto estorba aquí. Y tenemos Táchira, por ejemplo, que la diferencia entre el primero y el segundo lugar de los candidatos, es decir, Lady Gómez, si mal no recuerdo, solo perdió por 1.2 votos, aunque la diferencia entre el primer y el segundo partido fuese de 15, ¿no? Y tenemos casos en donde esta competitividad, tenemos Apure,
tenemos Nueva Esparta, aunque aquí ganó la oposición. Entonces el primero aquí es la oposición. Tenemos Lara, que solo se perdió por 5%, y Miranda, por ejemplo, donde ya la diferencia entre el primero y el segundo es más grande de lo tradicional por los problemas de que hubo en ese estado para la coordinación y selección del candidato. Es decir, tenemos que lo que es la coordinación entre los candidatos y la relación entre candidatos del gobierno y la oposición, bueno, muestra también una variación importante a lo largo de todo el país. Es decir, que el comportamiento a nivel subnacional no es el mismo que el comportamiento a nivel nacional. Podemos tener que hay realidades regionales que pueden ser importantes tomarlas en consideración a la hora de entender las dinámicas políticas nacionales, ¿no? Este mismo gráfico. Y esto ya empieza a ser un poco los niveles de participación en histórico. Nada, que este gráfico no salió bien. ¿Ok? Pero bueno, vamos a pasar a la herramienta que es lo interesante. Estamos viendo aquí entonces un poco los resultados que hemos visto en el artículo, los hemos puesto en un tablero en el cual nos permite identificar cómo ha sido la evolución de la competitividad electoral opositora. El índice de competitividad electoral opositora tiene como objetivo medir quién queda de primero, más bien poner al gobierno siempre de primero y ver si el gobierno, la oposición respecto al gobierno se acerca o no a ese umbral del 50% donde tiene la posibilidad de ganar, ¿ok? Siempre y cuando haya mayores niveles de coordinación, ¿no? Y entonces estamos viendo el índice, bueno, de 2004 a 2021, que es el periodo que cubre el artículo, ¿ok? Y vemos el resultado por bloques, es decir, oficialismo, no oficialismo, es decir, aquí están juntos todos los posibles candidatos de la oposición, aunque el más votado en ese momento, ¿ok? Fue Antonio Barreto Sila en 2004, y entonces lo que es el bloque opositor y el primer candidato opositor se parece mucho. Para 2021, esto se mantiene a lo largo del periodo, pero para 2021 vamos a ver que la oposición obtiene más del 50%, ¿ok? Pero el segundo más votado, ¿ok? Apenas tiene 28% dado los niveles de fragmentación, y además, para cosas más insólitas, fue José Brito el segundo más votado, con apenas 28%, cuando el potencial de la oposición, si vemos la brecha entre lo verde y lo azul, lo que es el bloque opositor o el no oficialismo, pudo haber sumado, y es un potencial, nosotros sabemos y es evidente, nos han preguntado, que es que esto no se traslada automáticamente, pero estamos midiendo cuál es el potencial electoral y cómo en el pasado ese potencial era prácticamente el mismo cuando lo que era la oposición estaba mucho más coordinada alrededor de un grupo, ¿no? Podemos ver el caso de Apure, que fue también un caso en donde hubo bastante pelea al final de la elección del año pasado, y vemos cómo aquí el comportamiento es mucho más en paralelo, ¿ok? Y lo que muestra es la mejora de la competitividad opositora a partir sobre todo de 2012, y cómo en 2017, aun cuando la participación fue bastante cuestionada luego de lo que fue la constituyente y hubo grandes e importantes problemas de coordinación, aumentó, y en el 2021 también supera el umbral del 0.5 del índice, lo que dice que tenía un potencial de victoria importante, ¿no? Tenemos el caso emblemático de Barinas, en donde vemos cómo la oposición aquí casi se lleva, el no oficialismo se lleva casi el 60%, ¿ok? Respecto a la segunda elección, porque nunca publicaron los datos de la primera elección, y eso que el resultado fue
suspendido por el tribunal, pero no hubo problemas en la contra, bueno, sí, las actas no llegaban además. Pero al final no publicaron el resultado final. Y lo que observamos también en Barinas es cómo el potencial opositor, ¿ok?, va muy de la mano, ¿ok?, de lo que es la coordinación. Entonces, mayor coordinación, mayor probabilidad de victoria cuando las líneas se separan, es decir, cuando la línea azul cae, es que si bien hay un candidato que pudiera estar de segundo lugar, con buen número, no logra capitalizar, ¿ok?, todo lo que podría ser la oposición. Un caso emblemático es Bolívar, porque el Estado Bolívar se ha mantenido por encima del umbral del 50, el potencial opositor, desde el 2008. Es decir, cuando dice, es que Bolívar vota a favor del gobierno todo el tiempo. Bueno, la evidencia dice que el gobierno gana porque es la primera minoría. Pero lo cierto es que Bolívar, el bloque no oficialista, siempre ha obtenido más votos que el bloque oficialista desde 2008. Entonces aquí vemos cómo la falta de coordinación, bueno, aquí hubo el fraude, evidentemente, de hecho aquí se refleja el resultado ¿no?, que es casi igual, ¿ok? Pero al final del día, para esta elección, Bolívar, que era un estado que tenía toda la posibilidad de ser ganado por la oposición, bueno, se desvía de su trayectoria y termina quedándose nuevamente en manos del chavismo, como ha ocurrido en el pasado. Tenemos un caso emblemático en el estado Lara. El estado Lara, bueno, en 2004 la oposición tenía muy poco que, vamos a llamarlo así, que competir aquí, ¿ok? Aquí está probablemente Reyes Reyes en la elección de 2004, Luis Ramón Reyes Reyes, 2008 es Henry Falcón, pero desde el PSV, y en 2012 es Henry Falcón desde la oposición, ¿ok? Y aquí es donde gana, y para el 2017 Carmen Meléndez es la que gana, Henry Falcón queda en segundo lugar, y para 2021 nuevamente Henry Falcón y gana Adolfo Pereira, si los datos no tienen algún problema. Es que no conozco el nuevo gobernador, a decir verdad, del estado Lara, no me aprendió el nombre, pero aquí también nuevamente la oposición ha podido obtener la victoria, y cuando la obtuvo, fíjense, en 2012, es que todos, el segundo lugar y la mayoría de los votos, vamos a regresarnos, ¿okay?, a 2012, también, ¿ok?, todo este potencial se dirigió prácticamente a un mismo candidato, ¿no? Entonces, vamos a un caso en donde la oposición ha ganado en 2021, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos al estado de Nueva Esparta, donde la oposición ha obtenido casi el 60% de los votos, e incluso el opositor, que en este caso fue por fuerza vecinal, que fue Morel, pasó por encima del 50%. Tengo que revisar aquí porque me está trayendo el mismo candidato ganador en algunos casos. Esto, versión 0.1 del tablero, lo hemos hecho básicamente este fin de semana, así que cualquier errorcillo me lo disculpan, porque es una versión super beta del tablero, ¿no? Y entonces así sucesivamente pueden explorar esta herramienta. Yo ahorita les pongo la dirección, que es esta aquí arriba, JM Track Shiny Apps, regional _ election. Ahí pueden ver los datos o sea, pueden explorar la herramienta, aunque tengo que hacer alguna revisión, pero lo queremos mostrar con estos datos al final del día es cómo en aquellos lugares donde hubo mayor coordinación, el potencial de la oposición fue aprovechado en mayor medida, y por tanto hubo una mayor posibilidad de ganar. Estamos claros que una de las grandes estrategias del gobierno es precisamente dividir la oposición y generar y aprovechar las rupturas internas de la oposición
para maximizar esas contradicciones y generar esa descoordinación. Ya voy a dejar de compartir. Y con esa descoordinación, al maximizar esas diferencias, bien sea cooptando a algunos grupos, bien sea financiando a varios candidatos al mismo tiempo, o sobre todo generando este dilema entre participar y no participar, ¿ok? Ha logrado minimizar el efecto que tiene la reducción de su potencial, o más bien el gobierno disminuye su capacidad de movilización. O sea, digamos, el número de votos que obtiene el gobierno en las últimas elecciones es un número de votos que va en decrecimiento, y la oposición sube y baja en la medida en que no tiene una estrategia consolidada. El gobierno ha sabido tocar los nervios necesarios para desviarla del camino electoral, ha hecho un esfuerzo gigantesco, retrasó elecciones, llevó unas elecciones absolutamente corporativas, como fueron las de la Asamblea Nacional, hizo lo que hizo en el Estado Bolívar en el 2017, arrebatando la elección que había ganado Andrés Velázquez en ese momento, movilizó y hizo movimientos importantes en el tema de centros de votación, sobre todo en el estado Miranda y en Zulia. Luego forzó en el estado Zulia a que se juramentara con la constituyente y generó un dilema de si te reconozco o no te reconozco, y entonces la oposición pierde una gobernación que había ganado en el 2017. Entonces, claro, el gobierno juega con estos dilemas autocráticos porque lo son dilemas autocráticos, y la oposición en ese tema de una estrategia no lineal, bueno, va perdiendo potencial y deja el espacio para la emergencia de estos otros grupos, algunos cooptados, otros no, ¿ok? Para competir. Y lo cierto es que hay sectores de esos partidos a nivel local que no necesariamente están cooptados, sino que ante la falta de esa vieja instancia de coordinación, que era la Mesa de la Unidad Democrática, decidieron ir a buscar la aspiración regional que habían tenido por los partidos que se presentaron, con independencia luego de quién lo financia o de si son producto de una judicialización, como pueden ser los casos de Acción Democrática o voluntad popular, ¿ok? Es decir, todos estos dilemas de los que había hablado Estefania no, han generado precisamente unos costos políticos importantes, no solo a nivel de los partidos, no solo a nivel de represión, sino también a nivel de aprovechamiento del desgaste que tiene el gobierno ante las bases electorales. Entonces, bueno, con esto paso la voz a Guillermo. Adelante. Guillermo, bienvenido. Allí, bueno, estuvieron hablando Estefania y Juan. Yo no sé si Juan te avisó un poco que hablar cada uno, pero bueno, Estefania estuvo hablando un poco de la dimensión, digamos, o la comparación, la relación entre votos, entre oficialismo y oposición y gobernaciones ganadas desde el 98 hasta el 2021, y Juan nos mostraba la herramienta que han diseñado justamente para visibilizar la diferencia entre la capacidad de la coordinación opositora y lo que realmente se hizo, tanto en las elecciones de 2021 como en las anteriores. Así que te pongo un poquito en contexto y te damos la bienvenida. Muchas gracias, Jesús. No sé si me permites la cámara. Estoy... Sí, ya te permito. Hola, bueno, hola Estefania, y disculpen mi aterrizaje forzoso. Nada, de nuevo, muchas gracias por el interés que ha suscitado este paper y que ha suscitado este trabajo. Es importante recordar que no se trata de
Guillermo, te perdimos. Sí, se te escucha con Decir dificultad. No sé si quieres la apagar la cámara y debe hacerte... entre actuales. Voy a apagar la cámara. En la posibilidad de coordinación entre los actores alternativos al mismo por aquello que no es un requisito esencial oficialista por las ventajas estructurales que tiene. Pues me parece que lo perdimos allí, ¿no? Sí, creo que la conexión de Guillermo está bastante precaria. He puesto el link a la aplicación en el chat para los que quieran ir explorándola. Como les digo, me disculpan algún errorcillo, es una versión super beta. De hecho, algunas cosas de las que están dando error son puestas esta mañana, así pero bueno, para que me den también su feedback a los amigos también que nos acompañan. Yo no sé si quieren que aprovechemos y le demos la palabra a Carlos, que había levantado la mano. Bueno, ahí se conectó Guillermo. Vamos a ver Sí. si ahora lo escuchamos bien. Guillermo, ¿nos escuchas? Sí, sí. Disculpen el desperfecto. Bemoles de la conexión. Lo que decía era que el esfuerzo del paper no es dar una ruta definitiva hacia promover la participación o no electoral. Esas son decisiones estratégicas de los actores, en los dilemas que ya Estefania ha descrito y que están descritos en el paper. La teoría política muestra, la ciencia política muestra que aquello que no es necesario para los actores oficialistas en este tipo de sistemas es más necesario a los actores alternativos. Actores alternativos que tienen dilemas de enfrentamiento propio porque en la naturaleza de estos sistemas está la capacidad de dividir, de atomizar a sus actores alternativos. Esa es la verdad. Y eso es algo que Venezuela no es la excepción. No hay algo especialmente diabólico en ello en Venezuela, en el sentido que no es raro que este tipo de sistemas, en un sistema desigual, asimétrico, autoritario, acorrale a las alternativas en este sentido, pero además, como son sistemas que van copando los espacios de participación, que los van canalizando hacia su interés político, lo que suele ocurrir es que en esos márgenes se encuentra la oposición atomizada. Y es en ese sentido nuestro aporte que uno de los factores esenciales, una de las herramientas infaltables para procurar algún tipo de éxito en la periferia del sistema, en esta táctica específica, que es la táctica electoral, que es uno de los modos de participar en estos sistemas, bueno, se haga con la coordinación. Eso sigue, por supuesto, parte de la literatura de la ciencia política, pero sigue el ejemplo concreto de los datos en Venezuela, ya los datos que ha explicado Juan Manuel y que está allí muy fortalecido. Y hago esta salvedad porque pareciera decirse que hay una excepcionalidad constante en el caso venezolano. No, este caso es comparable a otros sistemas autoritarios de un tenor similar. Y una cosa que siempre nos ha costado comparar en ocasiones es que buena parte de la literatura con respecto a sistemas de partido y a sistemas electorales está anclada en sistemas poliárquicos, sistemas pluralistas, que no es el caso de Venezuela y no es el caso de otros sistemas comparados. Y está emergiendo una literatura del estudio de esas dinámicas, porque en los sistemas autoritarios, y esa literatura que antes estaba muy dedicada al modo en que se legitimaban las dictaduras y se legitimaban los sistemas autoritarios por medio de las elecciones, aquí también tiene que ver con la supervivencia de los actores alternativos. Supervivencia que tiene también diversas categorías. Hay quienes quieren sobrevivir meramente para sobrevivir, para lo que se está diciendo muy de moda en estos días, cohabitar dentro del sistema, pero también quienes buscan sobrevivir justamente para poder promover su causa de apertura más allá de la coyuntura. Y la existencia en otro día, el poder contar con esa organización es en ese sentido crucial. Y las elecciones tienen ese carácter.
nosotros no estamos, más allá de nuestra inclinación personal dentro del público hacia la participación, no estamos abogando por una ruta u otra. Pero si las oposiciones en una sociedad autoritaria deciden participar electoralmente, tienen que saber que atomizados no van a tener ninguna posibilidad de éxito sostenible en el tiempo. Y eso es para nosotros un elemento clave, demostrado con la data. En el caso venezolano, porque el espacio federal que empieza a renacer en los años 90 y 80 con las reformas descentralizadoras y que por cierto accidente histórico dejó a las oposiciones al comienzo del chavismo con una suerte de bastiones que se encontraban en los estados que en el 95, en el 98, en el 2000 había ganado actores alternativos al polo patriótico. Bueno, había permitido retomar para la oposición la bandera federal. Pero esto, insisto, un accidente histórico. Y a su vez, la hostilidad del oficialismo hacia el federalismo, del oficialismo chavista hacia el federalismo, generó esta retroalimentación. Para algunos era, bueno, al quitarle esa validez, esas competencias, esas categorías, esas posibilidades de ejercicio político a las gobernaciones de alcaldías, pues le vació de contenido electoral a estos procesos, de contenido político a estos procesos. Y sin embargo, hay que decir que seguían teniendo un elemento fundamental de la dinámica opositora. Vemos que es en los logros de la oposición en las regiones donde en última instancia se dirimen las cuentas de lo que va a ser luego la distribución opositora del poder a escala nacional. Y esto es importante para las alianzas y es importante para la dinámica electoral que viene. Estamos entrando en un nuevo ciclo electoral, el ciclo electoral que se cerró con las elecciones presidenciales del 18, las elecciones parlamentarias del 20 y las elecciones regionales del 21. Y ese ciclo electoral comienza su nuevo ritmo ahora. Y ante ello, las diversas oposiciones en Venezuela van a tener que tomar sus decisiones estratégicas y sus decisiones políticas. Esas decisiones pertenecen a ellas. Esas decisiones no las puede tomar la academia, no las puede tomar la sociedad civil, no las puede tomar los think tanks, las toman los partidos. ¿Qué aportamos nosotros a esa discusión? La advertencia que no se puede avanzar sin algún grado de organización, sin algún grado de coordinación. Esa coordinación que es primero electoral, pero que puede ser programática y puede ser estratégica. Y en ese avance es donde queremos nosotros aportar nuestro pequeño grano de arena, que es un espacio muy modesto de aporte, pero creo que puede ser significativo para esa decisión. Guillermo, muchas gracias. Sí, muy interesante como hablábamos antes con Juan y Estefania, ¿no? También entendiendo que esto es digamos, una contribución desde lo académico, ¿no? Desde el análisis, que de ninguna manera, bueno, pretende ser una hoja de ruta, pero sí que da cuenta de los efectos, ¿no? De la coordinación o la descoordinación de las fuerzas alternativas al oficialismo en contextos electorales. Ahora veo que se conectó Marien, no sé si nos escuchas allí, y bueno, te damos la bienvenida. Ya entiendo que con el equipo han dividido un poco los temas, así que avísanos si nos escuchas bien. Te habilité la cámara también, que me parece que no podías activarla al principio. Bienvenida. Hola, un saludo a todas y todos. Bueno, muchas gracias Jesús por la gentil invitación. Disculpen la demora en llegar, pero bueno, ya estoy por aquí, todavía nos queda un tiempo para conversar. Creo que ya seguro mis colegas presentaron los datos, pues el porqué de este trabajo, y básicamente yo suelo concluir con que simplemente es un pequeño análisis, un pequeño aporte en cómo está la situación de la coordinación, los partidos de oposición, cómo ha sido, cómo ha evolucionado a nivel subnacional, y decir que simplemente abrimos un campo de investigación con eso. Al menos creo que esa es nuestra ambición.
Y bueno, se desprenden una serie de otras preguntas, ¿no? El tema de la coordinación, bueno, una vez aquí mostramos es la descoordinación tiene un costo, ¿no? Las causas de la coordinación son otras. Bueno, ahí mi trabajo, por ejemplo, ha impulsado una variable que es los diferentes niveles de represión o la direccionalidad de la represión que causan pues incentivos o diversos incentivos, digamos, para coordinarse o no. Pero creo que ahí también tenemos todavía un gran campo por investigar. Entonces sería ahora de este trabajo cómo se desprenden otros, ¿no? Y ver entonces quizás ya también más en casos comparados a nivel subnacional o a nivel nacional, cuando a pesar de todo, todo lo que se ha descrito, las oposiciones pueden coordinarse y de qué manera, ¿no? Entonces, no sé si es interesante un poco ya bien en el marco temporal y en el 2024-2025, ¿no? Son momentos donde van, según lo estipulan las leyes, deberían haber elecciones. Bueno, ¿qué vamos a ver, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Cuáles son los incentivos para coordinarse en ese momento? Efectivamente, la oposición ya está en una situación mucho más debilitada, ¿no? Los últimos años, pues dejan un legado y yo creo que así hay que entenderlo, ¿no? Porque muchas veces en el discurso del día a día, que no es académico y no tiene por qué serlo efectivamente, se puede pensar que se hizo todo, pero hay que recordar que siempre hay un timing y una secuencia, ¿no? Entonces, de nada sirve participar en elecciones si no hiciste el trabajo previo de coordinarte, tener un programa, tener unos candidatos viables y atractivos, también garantizar cuál puede ser la gobernabilidad en caso de ganar, por ejemplo, en el caso de las elecciones regionales o locales, en el caso de las parlamentarias, bueno, decir si hay algún programa o no. Efectivamente, eso se trató en el 2015 y a eso se debe también la gran victoria. Y bueno, después viene una serie de eventos dinámicos, ¿no? Como diríamos, que se refuerzan unos a los otros. Acciones de la oposición, acciones del gobierno represivas que luego encuentran una respuesta o diversas respuestas dentro del seno de la oposición. Entonces, solamente rescatar que efectivamente para ganar, que luce poco probable en un 2024 o en un 2025, pues habría que hacer sí, como un guideline, ¿no? Un outline de cuáles serían los puntos, o sea, coordinarse, pero ¿con quién coordinarse? ¿En torno a qué coordinarse? Me parece muy valioso aquí rescatar que a pesar de todos los retos, algunos partidos de oposición han trabajado bueno, el tema programático ideológico, o ven ahí ahora una necesidad, ¿no? De abordar realmente los lineamientos en términos de las ideas y principios de los partidos. Yo creo que esto también es algo muy importante, ¿no? Porque, y seguramente lo hablaron, el tema de la identidad negativa ha afectado también a la oposición porque no le pone un techo, no le permite ir más allá, ¿no? Entonces lo que hemos visto ha sido un clivaje entre chavismo y antichavismo, pero al final ese antichavismo se fragmentó, como hemos visto, y para lograr recomponerse, si es que así lo desean los actores políticos, pues tendrán que ver con quiénes, porque no todos los partidos y no todos los políticos buscarán lo mismo. Entonces, ver con quiénes se pueden coordinar, en torno a qué se pueden coordinar y para qué se quieren coordinar, ¿no? Si hay vocación de poder, entonces, ¿cuál sería el plan? Elección o victoria más uno, ¿no? O sea, el día después, ¿qué ocurre? Una oposición coordinada, esto es un hipotético, ¿no? Imaginemos que gana en el 2024, ¿cómo va a lidiar con el tema militar? ¿Cómo va a lidiar con los factores del gobierno que todavía tienen recursos, tienen networks, tienen conocimientos, etcétera, etcétera? ¿Cómo va a mantener su coalición firme, por ejemplo, ¿no? O sea, unida? Muchas veces se descarta el caso chileno, no sé por qué motivo, ¿no? en Venezuela, pero yo creo que es muy importante en términos de aprendizaje dentro del seno de la oposición, ¿no? La concertación logra precisamente mantenerse en el tiempo por esos acuerdos internos que hace. Entonces, son como dos momentos, ¿no? Todo el trabajo que viene preelectoral, o sea, toda esa coordinación que hemos hablado, y luego también viene una coordinación postelectoral, que es como, diríamos, un pacto
en torno a la gobernabilidad. Pero bueno, esto es futurología porque no sabemos si eso va a ocurrir. Sabemos, y seguro ya lo comentaron, que el gobierno pues está en una situación que ha sobrevivido, ha aguantado todas estas presiones, ha buscado, bueno, ha derivado el costo de la crisis hacia la sociedad, hacia la oposición también, se mantiene, ¿no? Entonces eso efectivamente cierra muchos caminos y oportunidades, se abrirán otras, ahora quizás los tiempos de una posible democratización serán otros. Para nosotros todo esto en términos académicos pues seguirá siendo interesante porque lo que nos une como investigadores es el tratar de entender por qué, ¿no? Por qué ciertas cosas ocurren y ciertas no, por qué en unos contextos las oposiciones se logran unir y por qué no. Y nada, se abren nuevas oportunidades. Yo lo dejaría hasta aquí, si les parece, para escuchar reacciones, preguntas. No sé si también desde la audiencia hay algunas dudas. Muchas gracias. Gracias, María. Sí, hay una persona que levantó la mano, Carlos. Le voy a dar la palabra, le voy a permitir hablar y también los invito a quienes quieran plantear algún comentario, alguna pregunta, alzar la mano y también les permitimos. Yo también tengo algunas anotaciones allí, pero primero les doy la palabra a los asistentes. Carlos, te doy la palabra. Bueno, no sé si nos escucha allí, si seguirá escuchándonos. Todos los demás también los invito a hacer sus comentarios, sus preguntas, si quieren, levantando la mano para darles la palabra o por el chat que está habilitado también. Si quieren, bueno, yo voy, mientras tanto, repasando algunas de las anotaciones que hacía y que yo creo que es importante y seguramente por cuestiones de espacio en el artículo no se pudo plantear, pero yo creo que no son comparables, digamos, los momentos de la oposición entre 2008 y 2021 en los términos de cuál es el sistema de partidos opositor, ¿no? De hecho, lo que uno ve en 2021 a nivel subnacional, pero que también ve en 2018, en esas elecciones presidenciales en las que Henry Falcón es el candidato alternativo al oficialismo, digamos, es que ese sistema MUD, digamos, de 2015, que resulta victorioso con 2/3 partes de la Asamblea, ya no es el mismo, ¿no? Ya empieza a haber justamente esta falta de coordinación en las elecciones. Algunos grupos, algunos partidos quieren participar, otros no. Empieza como que a dividirse lo que tiene que ver con lo estratégico de asistir o no a las elecciones, que es lo que ustedes abordan en la parte introductoria del artículo, y eso tiene como consecuencia, por ejemplo, que en 2021 hay partidos que no eran tradicionales, como Fuerza Vecinal, que terminan siendo bastante competitivos en algunos distritos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este nuevo sistema de partidos, donde, como bien se establece en el artículo, el oficialismo de un modelo autocrático, bueno, da incentivos a ciertas fuerzas justamente para que menoscaben, para que erosionen la unidad opositora, y esos incentivos, bueno, tienen alguna recompensa porque finalmente terminan siendo muchos de ellos electos en la elección de 2021. Entonces, como que de alguna manera se complejiza, pero también es importante hacer este diagnóstico, me parece a mí, para poder pensar justamente en una coordinación estratégica en el 2024, ¿no? O sea, no tenemos el mismo sistema de partidos que había en 2015, ¿no? Está fragmentado, hay otras fuerzas, hay otros incentivos, y yo creo que allí quizá uno de los principales desafíos, no sé qué piensan ustedes, es justamente cómo hacer un nuevo pacto entre las fuerzas no oficialistas para competir de manera unificada, ¿no? De cara a los próximos comicios. No sé qué les parece. Sí, bueno, el análisis del sistema de partidos en Venezuela es una de las cosas más complejas que hay a partir de 1998 probablemente, precisamente porque la victoria de Chávez lo que muestra es la desinstitucionalización del sistema de partidos tradicionales. Ya venía eso dándose en el 94, pero se cristaliza
en el 98, y la gráfica que mostró Steph, ¿no? De cómo el número de gobernaciones pasó de partidos no chavistas en ese momento, pero dentro de esa gran cantidad de partidos había mucha diversidad, ¿no? Estaba Proyecto Venezuela, estaba emergiendo un nuevo tiempo, Acción Democrática y COPEI todavía mantenían algunos bastiones, COPEI no había sido intervenida 200 veces, por ejemplo, y producto también de la incapacidad de su dirigencia de dirimir internamente los conflictos políticos, ¿no? Y entonces el sistema de partidos en Venezuela es una de esas cosas muy complicadas de analizar, y a partir de 2015, como tú bien señalas, hay dos elementos que, vamos a decir, van a disolver lo que era la conformación de un nuevo sistema de partidos, que yo en algún otro paper califiqué el sistema de partidos de un partido de gobierno fuerte con aliados débiles y una oposición con una alianza fuerte y partidos débiles. Es decir, el gobierno tenía un PSV muy fuerte y todo lo demás son partidos satelitales. La MUT es una tarjeta, pero no es un partido, y cada uno de los partidos individualmente es muy débil. Entonces, ese sistema que se está conformando de un partido fuerte versus una alianza fuerte, hace aguas por dos lados, ¿no? Por un lado, el gobierno interviene en los partidos, elimina la tarjeta de la MUT, genera incentivos para la no participación, y por el otro lado, la oposición, desde el día 1 que gana la Asamblea Nacional, empieza a mostrar su propia incapacidad de respetar sus propios pactos e incapacidad de generar pactos nuevos. Y la evidencia de eso es que, en teoría, el partido con mayor votación era el que iba a ser presidencia, la primer año de la presidencia de la Asamblea Nacional, y eso no se respeta, y se la dan Acción Democrática. Dejando de lado primero justicia, entonces empieza luego a competir por quién tiene la estrategia para salir más rápido de Maduro, confundiendo esa victoria del 2015 con una fácil sustitución del gobierno. ¿Ok? Asumen que el primero que la Asamblea Nacional tiene un mandato es de sacar a Maduro, ¿ok? Y en realidad sí ofrecieron eso en algunas partes, también ofrecieron dolarizar el salario, pero eso es otra cosa, ¿ok? Es decir, sí, prometieron muchas cosas. Y la otra es que descuidaron su trabajo entonces de ser un foro político en el cual se tratara de buscar acuerdos o tratar de forzar acuerdos con un actor muy reacio a hacer acuerdos, porque también hay que reconocer eso, pero en todo caso, desde el primer día, la Asamblea Nacional asumió una estrategia de sacar a Maduro, y dentro de ella competía cada uno por ser quien era el más expedito en hacerlo. Y entonces, bueno, el gobierno aprovecha esas contradicciones para, bueno, eliminar el incentivo de la coordinación, que era la tarjeta de la Mesa de la Unidad, dividir a la oposición generando represiones diferenciadas, como bien lo expuso Mariana en un paper el año pasado, y entonces esa represión diferenciada genera diferentes estrategias para diferentes partidos, los cuales se contraponen entre ellos, y entonces el sistema de partido colapsa, o bueno, ese embrión del sistema de partido colapsa. Y finalmente tenemos las intervenciones de los partidos, y lo que tenemos es una cosa diferente. ¿Por qué 2021 sí podría ser medianamente comparable con lo anterior? Primero, porque hay que contextualizarlo, y eso sí se ha hecho en el paper, ¿ok? Segundo, porque la tarjeta de la Mesa de la Unidad vuelve como mecanismo de coordinación de aquel grupo que tomó la Asamblea Nacional del 2015. No podríamos hacer este ejercicio con el de 2020, por ejemplo, con la Asamblea Nacional de 2020, porque ahí, bueno, no solo el sistema de partidos es absolutamente cooptado, sino porque el sistema de votación además también ha sido tergiversado con la creación de una lista nacional que no tiene nada que ver con lo establecido en la Constitución. Entonces, bueno, por allí creo que medio contesto la primera parte de tu pregunta. No sé si alguno de los compañeros contesta la otra. Sí. Gracias, Juan. Hay una persona más que está pidiendo la palabra. Vamos a ver si allí puede hablar. María Fernanda, tienes la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? María Fernanda Madrid, del ININCO UCB. Bueno, primero quiero
saludar con muchísimo entusiasmo el perfil, la densidad, la proyección de una investigación como esta y la necesidad de investigaciones como esta en Venezuela para todos nosotros, y voy a hablar en la escala al revés. Yo la necesito fundamentalmente como ciudadana. Y luego voy subiendo, la necesito como investigadora académica y luego como activista política. Todos tenemos, o muchos de nosotros tenemos como un pie, tenemos incluso más de 2 pies, porque tenemos como 3 o 4 lugares donde nos movemos, ¿no? Probablemente lo que hablo ahorita desde un lugar que es básicamente emocional, y probablemente lo que diga va a tener esa falencia por el desconocimiento total del artículo, y que ya procederé a leer esta misma noche, ¿no? Pero no me iría tranquila si no verbalizo acá una preocupación que tiene que ver con la ponderación que hacemos de cómo es que llegamos aquí. No se trata aquí de distribuir culpas. Por lo general, la culpa no es el mejor, vocablo. Probablemente responsabilidades sería un poquito mejor. Aquí ha sido expuesto de una manera amplia, compleja, articulada, el modo como desde el poder el proyecto oficial ha trabajado por desarticular, fragmentar, perseguir, obstaculizar, empobrecer todo aquel proyecto político que lo adverse. Y creo que eso ha quedado prístinamente establecido y no es algo que podamos sacar del análisis, ¿no? Pero yo me suelo quedar con la sensación, y ahorita estoy hablando como ciudadana más que como otras cosas, que cuando toca entonces ver cuánto ha puesto la oposición, la manera errática en que en los proyectos han venido trabajando, la enorme confusión en su política infocomunicativa. Yo trabajo básicamente en el campo de las comunicaciones en el ININCO, en la Universidad Central de Venezuela. La confrontación abierta a público, descarnada, confrontando proyectos, el cortoplacismo que despilfarró, en opinión de algunos de nosotros, oportunidades políticas extraordinarias que se abrieron en el 2015. Y ciertamente, si yo tengo una persona que está permanentemente pullándome con un tridente para que me equivoque, yo puedo poner el énfasis en que tengo el tridente en la espalda y en el pecho. Caramba, pero oye, yo creo que es necesario que nosotros tengamos, y me incluyo porque yo trabajo por modificar las condiciones de las relaciones de poder en Venezuela. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad en por qué eso funciona. Yo creo que nosotros hemos sido unos extraordinarios aliados de ese tridente. Y me gustaría, es un poco en lo que yo trato de trabajar ahora, en comprender un poquito mejor dónde es que yo me resbalo, dónde es que pierdo, dónde es que fallo, porque además tengo una capacidad mayor de incidencia en modificar esas variables que en modificar aquellas que dependen de la estructura del aparato no extraordinariamente, porque también tienen sus fisuras y van a crecimiento, ¿no? Ya hablé de más. Lo que quería era manifestar mi inquietud en que la mayoría de los análisis que hacemos desde la academia solemos ser brillantes en visibilizar todo este tema de lo que hacen sistemas autoritarios sobre las pequeñas brechas de acción democráticas y esfuerzos, no solamente el caso de las elecciones, otras experiencias de activismo se permiten hasta que se ponen un poquito más delicadas, y también entonces se acosan, se persiguen, se silencian, se difaman, ¿no? Pero yo creo que es importante que nosotros también nos miremos, porque creo que hemos puesto en ese, o sea, lo que ha puesto ese caldo morado, por supuesto, eso que dicen muchas manos en un caldo lo ponen morado, las manos muchas múltiples manos y de diversa talante que coloca el poder en ese caldo son muy importantes, pero yo creo que nosotros hemos puesto muchos. Y mi interés en lo personal, lo confieso ahorita, es comprender un poquito mejor ese ombligo. Y me encantaría que podamos abrir vías. Nosotros terminamos ahorita también un monitoreo intenso de la campaña electoral de las elecciones del 21, y tenemos también hallazgos interesantes, particularmente en lo que yo estoy llamando este tema de lo que ha pasado con la esfera política en Venezuela.
que yo llamo desconfiguración en una alegoría, un símil relacionado con el tema computacional, informático, ¿no? Cuando una máquina se desconfigura, todo sigue allá adentro, pero los usuarios externos no tienes manera de acceder a eso allá adentro. Y lo que está adentro ha perdido los códigos de coordinación y articulación, y por lo tanto eso es un saco de gatos, como yo suelo llamar el asunto. Entonces, el proceso de desconfiguración de lo político en Venezuela es tan, pero que tan profundo, que es muy complicado reconstruir nada allí. Y creo que ahí no solamente ha colaborado el proyecto en el poder, sino también unas pugnas de poder, porque el poder no se ejerce solamente desde las estructuras de poder, y allí las confrontaciones, las peleas entre los sectores, la erosión ético-moral de los representantes que han estado en puestos de poder, la contradictoria política comunicacional que hoy llama a pelear, mañana a integrarse, pasado mañana a dar golpes de Estado, que por debajo de la mesa mueve unas cosas y por arriba otras, en fin, así es muy difícil pelear con un sistema autoritario. Y bueno, me encantará pensar, dejaré por aquí mis señas y compartir con ustedes los resultados que nosotros también hemos obtenido, trabajando fundamentalmente en lo que fue la cobertura mediática de este fenómeno y cómo justamente la oposición también tuvo su proyección y su manera de presentarse, ya no solamente lo que los medios, la mediática hizo con los partidos políticos de oposición, sino lo que la misma oposición hizo con ella misma en los espacios pequeños o grandes que tuvo para comunicar sus proyectos. Muchas gracias. Que justamente también el artículo que se presentó allí en la revista La OMP tiene que ver, todas las de desconfiguración, bueno, ellos hablan de descoordinación, ¿no? Pero más o menos tiene que ver, si se quiere, con esa potencialidad que existe, ¿no? Y que de alguna manera u otra, por distintas razones que también son abordadas en el artículo, han sido desaprovechadas. Yo no sé si alguno de los autores quiere agregar algo al comentario. Sí, si me permiten brevemente, y yo creo que de alguna forma la pregunta que tú haces con la pregunta que hace María Fernanda, por cierto, muchas gracias por tus francos aportes, están conectadas, ¿no? Porque Jesús preguntaba, bueno, luego surge Fuerza Vecinal y María Fernanda invita a la reflexión sobre cómo llegamos aquí. Efectivamente, Fuerza Vecinal también surge, bueno, porque hay un vacío, ¿no? Y todo vacío de alguna forma se llena. Entonces, no haber tenido la capacidad de mantener una coalición política, democrática en el tiempo, pese a todas las dificultades que bien enumeramos y bien hemos analizado, ha tenido un costo, ¿no? O sea, la consecuencia es, tiene menos potencial electoral, pero las causas son otras, ¿no? Y hay una serie de divisiones que van más allá de lo ideológico programático, ¿no? O sea, María Fernanda hablaba también un poco de las pugnas internas. Bueno, esas pugnas tienen que ver también con preferencias estratégicas, ¿no? Unos desde siempre han querido la ruptura, otros han querido o han promovido más la idea de la reforma, de la ruta institucional. Al final del día la MUD encabeza ese proceso, pero ese proceso de agrupación y trabajo que inicia ya en el 2006, pudiéramos decir, ¿no? Como con esa primera decisión entre los candidatos a presentar solo potenciales candidatos a presentar una sola persona a las elecciones. También las ambiciones y personales y las rivalidades personales, eso tiene un altísimo costo también para la oposición, es público, cómo discuten, cómo pelean personas que han sido, digamos, importantes en la toma de decisiones, y así Twitter no sea Venezuela, que no lo es, dada la conectividad, etcétera, etcétera. Eso se ve, ¿no? Eso se ve, se percibe y también se percibe a lo interno del país, ¿no? Fuera de Twitter. Luego una serie de nuevas polarizaciones, los que están adentro, los que están afuera, los opositores reales versus los opositores no reales. Y yo creo que la sociedad llegó a un punto
en el cual ha sido tanto el conflicto, ha tenido un altísimo costo humano, la migración, todo lo que sabemos y conocemos también en carne propia, podríamos decir. Después de todo eso, bueno, ha llegado a un punto en donde la política no resuelve los problemas cotidianos, ¿no? Y la crisis humanitaria ha avanzado tanto. Entonces, para conectarlo ahora con lo que preguntaba María Fernanda, la pregunta es ¿por qué los seguidores de cada bloque no le han hecho de alguna forma contención o movilizado, ¿no? Para exigir, o suficientemente para exigir un cambio de ruta? Y yo creo que de ahí se desprenden una serie de estudios también muy interesantes. Ver qué piensan los diferentes grupos, digamos en Venezuela, o como se ha clasificado en el estudio de opiniones, los chavistas duros, chavistas lights, los mini, los opositores duros y opositores más light o moderados. Bueno, cómo perciben, ¿no?, la transición, ¿no?, y las diferentes etapas de cada uno de sus bloques, porque así como hay lealtad en el bloque chavista hacia el liderazgo, que se oscila, ¿no?, entre 11 y 15%, también hay un porcentaje de lealtad en el grupo opositor. Habría que interrogar entonces por qué, porque eso es así, por qué no se interpela, ¿no?, lo suficiente al liderazgo opositor. Entonces no tengo una respuesta concreta, sino más bien preguntas interesantes de investigación, y como tú dices, y yo creo que todos aquí estaríamos muy contentos de intercambiar y conocer también el trabajo que ustedes están haciendo. Surgen nuevas investigaciones, nuevas preguntas. ¿Por qué eso es así? Hasta el punto que llegamos que esos bloques, ¿no?, chavismo, antichavismo, tiene sentido a un nivel de élites, pero no tiene sentido para gran parte de la sociedad. Lo dejo ahí, no sé si alguno de mis compañeros quiere expandir esto o agregar otros puntos. Gracias. Bueno, gracias, María. Si nadie va a agregar nada, no sé, Estefania, tú alzaste la mano, ¿sí? Sí, brevemente, porque creo que Marien, digamos, fue bastante exhaustiva con respecto al tema del sistema de partidos, ¿no? También si nos situamos en el 98, ¿no? Y el 98, 10 años después, el sistema de partidos incluso fue cambiando, ¿no? Se incorporaron nuevos partidos, PJ, luego PJ además se divide, surge Voluntad Popular, surge UNT, liderazgos, etcétera. O sea, digamos, eso ha evolucionado en el tiempo y evidentemente también condicionado por el proceso de autocratización. Ahora bien, en la vida política de cualquier otro país, incluso bajo un régimen democrático, también eso, digamos, es mucho más estable, pero sí va habiendo algunos cambios mucho más micros, de surgimiento de nuevos grupos políticos, incluso de nuevos partidos, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso hay que tomarlo en cuenta, y rescatando simplemente lo que decía Marien, el caso concreto, por ejemplo, de Fuerza Vecinal. Bueno, eso hay que estudiarlo más a fondo, pero lo que uno puede ver a priori es que es un poco la consecuencia precisamente de lo que estuvimos observando de 2015 y de 2016, ¿no? Entonces hay, digamos, unos elementos que se propician desde el sistema autocrático, pero también hay unos elementos propios del sistema político, digamos, de los grupos de oposición y sus intentos por arrebatarle, ¿no?, el poder al gobierno autoritario. Y bueno, simplemente comentarle a María Fernanda que sí, que estamos a la orden, que con gusto intercambiaríamos información y estudios, y que bueno, en este trabajo nos ocupamos de una sola pregunta y desde un solo ángulo. Evidentemente hemos conversado y discutido y tenemos en mente abordar otra serie de preguntas, otra serie de hipótesis para ir ampliando el espectro de las variables que explican este fenómeno de la falta de coordinación, de la potencial falta, una respuesta a la falta de coordinación al hecho de que no hayan podido maximizar su potencial la oposición.
Entonces, de pronto, estudiar más el tema de las estrategias que han venido llevando a cabo a lo largo de los diferentes periodos y subperiodos. Gracias, Estefania. Bueno, María Fernanda dejó allí su correo en el chat y también, digamos, algunas precisiones del trabajo que están haciendo. También compartieron el artículo que estamos hablando el día de hoy de la OMPE, lo compartió Guillermo, lo había compartido yo antes también. Y hay otra pregunta de Gabriel que dice que dado los problemas de los partidos y los incentivos que da el oficialismo para dividir fuerzas, se necesita un nuevo populismo de izquierda benefactor social para que la oposición capitalice todo el apoyo de manera unificada. Parafraseando un poco la pregunta. No sé quién quiere tomarla. Guillermo, veo que tú tienes la mano levantada. Sí, sí, si me permite, porque además esto toca el tema ideológico, que por fin algo que va a mi cancha. Es obviamente una oportunidad, porque en Venezuela, por una parte, hay una tradición socialdemocrática en nuestro lenguaje político desde los años 30 del siglo pasado, hoy muy criticada, hoy vista muy críticamente, pero que en todo caso, teniendo ese componente democrático, puede ser una ruta. Pero además, está el hecho constatable de la desigualdad, el hecho constatable de la desafección entre la configuración actual del sistema político, que es un sistema socialmente mucho más desigual que cualquier lenguaje izquierdista y demás, que tiene esa avenida de oportunidad. Y además toma eso en cuenta considerando la creciente derechización tanto del propio chavismo, del oficialismo, del madurismo, como queramos llamarlo, de la coalición oficialista, como la derechización cultural incluso de la oposición, vamos a decir, satélite a este sistema. Es decir, si tú tienes un elemento diferenciador de la oposición democrática, es que es más dúctil, más cercana a un lenguaje de inclusión social, cultural, que que Avanzada Progresista o que el COPEI intervenido no lo tienen. Entonces, tienes ahí esa oportunidad. Esa oportunidad. Eso no quiere decir que sea la salida, ni que sea lo que deba hacerse. Los partidos deben partir de sus convicciones, pero a su vez el proyecto democrático venezolano históricamente ha tenido un componente social que es innegable. Y si alguna vez tuvo éxito, partió de esa ruta. Ojo, esto ya hacia nosotros tiene que verse de manera sostenible. Una cosa es querer ser un movimiento redistributivo, populista, de izquierda, socialdemocrático, con el auge petrolero, y otra cosa es serlo en postpetrolero. Postpetrolero, postcapitalista. Y aquí cierro mi intervención con este punto. Nosotros tenemos las dificultades de restaurar la democracia desde un sistema autoritario, pero además la dificultad de restaurar la democracia o de plantear una recomposición democrática desde un sistema que nunca fue completamente democrático, pero además desde una debilidad global de las democracias. Y esa es una dificultad doble, es como querer ser maratonista, pero además ser maratonista en el altiplano boliviano. Se hace doble, triplemente complicado. Y ese reto es un reto que no es solo el liderazgo político, es también de la sociedad, pero bueno, ahí quizás lo que nos dijo María Fernanda, muy retadora su intervención, hacia dónde vamos a remar todo. Y creo que es algo que nos une a Juan, a Estefania, a María y a mí en ese propósito. Sin editorializar, por supuesto, sin editorializar. Bueno, las metieron a todos en el mismo barco allí. Juan, te había alzado la mano. Sí. Solo para agregar un nivel de complejidad a lo dicho por Guillermo, y además con un Estado que ha perdido sistemáticamente sus capacidades para resolver los problemas mínimos de la sociedad. Desde la definición clásica del monopolio de la violencia legítima a lo largo y ancho del territorio, hasta la capacidad de garantizar los bienes y servicios mínimos para que la sociedad funcione, ¿no? Entonces, no solo es un problema de un sistema autoritario, como bien decía Guillermo, no solo es un problema de las deficiencias de la democracia
del siglo XX en términos de abordar los temas de desigualdad, sobre todo en América Latina, el continente con mayores desigualdades del planeta, sino que además en el marco de un Estado fragilizado. Entonces creo que eso le añade mucha complejidad y bueno, solo agradecer a todos los que han participado por estar aquí y no sé si alguno de mis compañeros también quiere. Gracias, Jesús, por la invitación, a Transparencia. ¿Okay? ¿Alguien más quiere cerrar? Gracias, Juan. Bueno, yo quizás lo dejo ahí en el aire para después. Yo sé que obviamente en el artículo no se puede abordar todo, y lo que se aborda es lo que tiene que ver con la coordinación o la falta de coordinación. Pero hay un par de temas que yo creo que también cambiaban, Juan, en 2021 con respecto a las elecciones anteriores. Una de ellas era el sistema de partidos, los actores políticos que competían, y otra cosa que llamaba la atención era el cambio en el comportamiento del voto urbano y el voto rural, ¿no? A diferencia del comportamiento que se venía dando anteriormente, donde la periferia normalmente era, digamos, capitalizada por el oficialismo. En este caso vimos como distintos lugares que se pueden catalogar de periferia terminaron siendo favorables a la oposición, incluso bastiones históricos del oficialismo. Entonces, me parece que es un análisis que es bien amplio. Otra cosa que yo creo que no puede pasar desapercibida es que los partidos políticos en general han perdido esa capacidad de formación de cuadros políticos, o sea, lo que se ve son partidos como alternativa electoral al oficialismo, ¿no? Donde la gente quizás no vota por las convicciones o la ideología de cada uno de los partidos, sino más bien por la cercanía que puede tener con sus liderazgos, con si llega o no al barrio donde vive la persona, ¿no? Pero no parece haber un trabajo doctrinario, digamos, de los partidos políticos, y terminan siendo más bien muchos de ellos, como los llaman en Perú, vientres de alquiler, ¿no? Partidos personalizados para que un líder vaya a un proceso electoral. Entonces, me parece que dentro de la crisis tremenda que hay a nivel político en Venezuela, así como con Juan hablamos antes de empezar sobre Cuba y las elecciones en Cuba, también las elecciones en Venezuela dan para mucho, ¿no? Y para replantearse todas estas cosas en un escenario donde hay mucho por hacer, ¿no? Así que esta ha sido un poco mi conclusión, mi cierre. Yo no sé si alguno de ustedes quiere dar alguna palabra más. Estefania, Mariem, Guillermo. Bueno, Jesús, muy buen punto el que acabas de subrayar. En efecto, en 2001 hay un cambio importante, ¿no? Entre el voto de la periferia y el voto urbano. Y por supuesto, esa es una dimensión que hay que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de hacerse también otras preguntas en búsqueda de otras variables determinantes, ¿no? Al final del día, de la hegemonía del chavismo, ¿no? Que es como la pregunta de fondo. Y bueno, yo aprovecho para agradecerte de nuevo, agradecer este espacio y a todos los conectados, sus intereses, sus inquietudes. En el chat está el enlace al artículo y estamos abiertos a mayores conversaciones sobre este tema. Gracias, Estefania. Bueno, si no hay alguna otra participación, intervención, yo también agradecerles personalmente un tema, obviamente, que me interesa muchísimo y que trato de seguir día a día. Y para Transparencia Electoral también ha sido un gusto poder presentar los hallazgos de ese artículo, y también invitarlos a seguir produciendo este tipo de contenidos que la verdad yo creo que aportan mucho. Por lo menos desde la perspectiva académica. Luego hay que ver cómo son recibidos por la clase política, pero desde este lugar, ¿no? Me parece que también se puede contribuir, y desde luego que el artículo lo ha hecho. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse, a quienes nos acompañaron, a quienes hicieron preguntas, y seguimos en contacto seguramente para una próxima oportunidad. Un saludo. Muchas gracias.